Estamos. Buenos días, su señoría. Buen día. Buen día, días buenos. Ahí está. Vamos con lo nuestro, que estamos hablando del músculo. Bueno, ahí me fui de un lado, se borró mi pantalla de un lado, pero aparezco por otro. Buenos días. Buen día, buen día. Ahí está. Bueno. Bueno, estábamos hablando del músculo y vamos a terminar de hablar de músculo y vamos a hablar de hueso, de metabolismo fosfocálcico. Creo que de eso vamos a hablar. A ver, con el hueso. Buen día. Buen día, buen día. Ahí se está abriendo la carpeta. Listo. Ahí se abrió y ahora lo pasamos y lo vemos todos. Perfecto. Bueno, estamos hablando del funcionamiento del músculo y en eso nada, decíamos que para que un músculo, el resumen final, porque el otro día estábamos haciendo como un resumen, el resumen final de la contracción del músculo esquelético consiste en lo siguiente. Uno puede iniciar los pasos donde quiera, en algún punto, entre la relajación muscular y el inicio de la orden para que comience la contracción. Y entonces uno puede decir así, vamos a hacer una enumeración. Vamos a enumerar de la siguiente manera. Una parte de esa enumeración la tenemos acá, en esta diapositiva que habíamos visto. Porque estábamos hablando por hablar de fuentes energéticas, pero quiero resumir esto como introducción. Entonces, cuando uno dice contracción muscular, la contracción muscular esquelética, ¿dónde comienza la contracción muscular esquelética? Si uno tuviera que decir dónde comienza la contracción muscular. Bueno, la contracción muscular propiamente dicha del músculo, está bien, comienza en el músculo, ahora vamos a ver. Pero si uno tuviera que pensar dónde comienza la contracción, en realidad comienza en el cerebro. En un área del cerebro que decide, que es una forma de decir, ¿no es cierto? Decide que se va a hacer un movimiento. Esa decisión que nosotros no percibimos, o sea que nos pasa desapercibida, esa decisión permanente que tenemos de movilidad de los músculos, por ejemplo, los músculos de la fonación que yo estoy utilizando ahora, los músculos para mover mi cabeza, mis manos, esa decisión que tomamos permanentemente nos parece ajena incluso a veces. Porque yo muevo la mano y me parece como ajeno a mí el mover la mano. Es algo natural, me sale, viene, no sé, viene del aire. Sin embargo, el movimiento es completamente voluntario. Y el hecho de que uno ya tenga aprendido los movimientos y que los repita, no quiere decir que no sean voluntarios. A medida que vamos creciendo, desde niños vamos aprendiendo a hacer movimientos y grabamos en nuestra memoria, grabamos en nuestro cerebro la forma en que se desarrollan los movimientos de modo tal que después los hacemos de forma relativamente automática cuando queremos hacerlos. Entonces, si yo quiero levantar el dedito, levanto el dedo, ¿está bien? Y lo hago en virtud de una voluntad. No es que lo levanto y me salió de casualidad, sino que lo levanto voluntariamente. Entonces quiere decir que en algún punto de mi cerebro, lo que llamo voluntad se combina para que eso se traduzca en una respuesta que es ese movimiento. El lugar que integra básicamente el inicio del movimiento voluntario es el área 4 o área motora primaria del cerebro. Así se llama, área 4 o área motora primaria del cerebro.
es ahí donde se inicia el movimiento voluntario, o es el lugar donde se recoge la información para iniciar el movimiento voluntario. ¿Quiere decir que el movimiento voluntario comienza ahí? Bueno, como voluntario comienza ahí, pero ojo, porque esa área 4 del cerebro recibe información de otras áreas. Entonces, las otras áreas, por ejemplo, en este caso, recibe mi cerebro para mover mi mano, que parece que la estoy moviendo y para mí es como automático, no es automático, es voluntario, y está recibiendo, el área 4 está recibiendo información para iniciar ese movimiento del área de la palabra articulada, porque mis manos van al son de mi charla. Entonces yo, por ejemplo, levanto el dedo y estoy enumerando. Bueno, eso tengo que... hay una combinación entre la motricidad voluntaria que me hace levantar un dedo y tocarlo con el otro. Entonces hay una relación entre la motricidad voluntaria y la... ahí está. Entonces hay una relación entre la motricidad voluntaria y las áreas de la palabra articulada, las áreas de elaboración de pensamiento, las áreas de sentimientos, áreas visuales, todo le va informando al cerebro las distintas cosas. Por ejemplo, áreas visuales, ¿qué quiere decir? Yo no me golpeo contra la computadora cuando estoy hablando. Entonces estoy hablando y mis manos se mueven acorde a un lugar donde están en el espacio físico, para eso tengo que ver. Entonces, el área que integra la situación esta, es decir, integra todas las informaciones que tiene el cerebro para vincularme con el medio, toda esa información la procesa en última instancia el área motora, y es el área motora primaria la que emite entonces un impulso, una serie de neuronas que están allí, que se llaman neuronas piramidales, inician el impulso de contracción muscular. ¿Cómo lo inician? Despolarizándose. Las células se despolarizan, la despolarización viaja a través de axones desde nuestro cerebro hasta nuestra médula espinal, y en nuestra médula espinal esos axones liberan un neurotransmisor que toma contacto con receptores que están en otra neurona, que está en la médula espinal, las neuronas motoras. Esas neuronas motoras o motoneuronas, esas motoneuronas reciben el neurotransmisor que le da el axón de la neurona que está en el cerebro. O sea, hay un cuerpo en el cerebro, un axón que llega hasta la médula otro cuerpo, una motoneurona, recibe un neurotransmisor, se despolariza esa neurona, y esa neurona tiene un axón que sale de la médula y va directamente al músculo. Directamente al músculo. No va a otro lado, va directo al músculo. O sea que entre mi cerebro y mi músculo hay dos neuronas. En realidad, después lo van a leer y lo vamos a comentar en algún momento, que en realidad son 3 neuronas. ¿Sí? Pero por ahora nos sirve que sean 2. Y es lo más simple de entender. Entonces, un grupo de neuronas de mi cerebro recibe información del resto del cerebro, acomoda esa información, acomoda despolarizaciones de otras neuronas que le dan como bits, y la neurona se despolarizan, la despolarización viaja a través de axones hasta nuestra médula, o hasta nuestro tronco encefálico, se encuentra con una segunda neurona, a la que esa primera neurona le descarga neurotransmisores, la segunda neurona toma esos neurotransmisores con receptores, los acopla a receptores, y se genera una nueva despolarización. La nueva despolarización viaja a través de un axón, y el axón va a un músculo. Puede ser un bíceps, puede ser un pronador redondo, cualquier músculo esquelético. Y ahí entonces, en esa segunda neurona, es donde estamos en esta diapositiva. Lo que estamos viendo acá arriba, en celeste y amarillo, es la terminación de la segunda neurona. Es decir, que esto que estamos viendo acá es un axón de una neurona cuyo cuerpo está en la médula espinal, y que recibió
información o recibió neurotransmisores, por llamarle mejor, de otra neurona que está en el cerebro. O sea que el cerebro de este sujeto que veo en el dibujo, el cerebro de este sujeto descargó en su área motora, la neurona del área motora descargó sobre una neurona en la médula, y acá está la neurona de la médula terminando. ¿Cuánto puede medir, calculan ustedes, les pregunto, para tener una noción, cuánto puede medir una neurona motora, una motoneurona? ¿Cuánto les parece que puede medir una motoneurona? El axón de una motoneurona. La motoneurona está en la médula espinal. Y los Depende de a dónde músculos, tenga que ir. ¿cómo? Claro, sí. Depende si tiene que ir al pie o a... Claro, claro. Pueden medir más de 1 metro esas motoneuronas. Pueden medir unos pocos centímetros o pueden medir más de 1 metro. ¿Está bien? Es una persona que mide 1,80 m, los axones que van a los músculos del pie, a los músculos, no sé, al flexor corto plantar del pie, esas motoneuronas salen de la médula espinal, se originan a la altura de las vértebras lumbares, de las primeras vértebras lumbares, y llegan esos axones hasta el pie. O sea que una persona que mide 1,80 m tiene más de 1 metro de neurona ahí. Un axón que mide más de 1 metro. ¿Cómo se llama la estructura por la que corren los axones? Eso lo vimos el otro día. ¿Cómo se llaman las estructuras por las que corren los axones de un lado a otro? En el sistema nervioso periférico, como tenemos, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esas estructuras? La estructura, los axones forman estructuras cilíndricas. ¿Los plexos? ¿Cómo? ¿Los nervios? Nervios. O los... Los nervios son las estructuras cilíndricas que contienen estos axones que estamos viendo acá. O sea, lo que vemos acá son axones, justamente, que estaban formando un nervio. Se desprendieron del nervio, esos axones, acá hay uno, se desprendió y llegó hasta la fibra muscular. ¿Está bien? Entonces, ese es el movimiento. Y la voluntariedad radica en que nosotros entrenamos una parte de nuestro cerebro para poder hacer los movimientos de acuerdo a lo que queremos hacer, aun cuando parezca que no los estamos haciendo. De hecho, en este mismo momento, ustedes están sentados, ¿está bien? Bueno, ustedes están sentadas, porque son todas mujeres, hay poca gente igual, pero bueno, están sentadas, y para estar sentadas, necesitan estar contrayendo músculos de forma voluntaria. ¿Qué voluntaria si yo me estoy cayendo a la silla del sueño que tengo? No, no importa que se está cayendo a la silla del sueño que tiene. Está manteniendo una postura, y no hablo de mantener una postura desde el punto de vista de mantener la postura ética, sino de una postura o moral, mantener una postura muscular. Los músculos antigravitacionales de la espalda están levantando, están contrayéndose para mantener la columna vertebral. ¿Cómo puedo demostrar esto? Muy fácil. Primero, si pierdo la conciencia, me caigo redondo. Eso, si se pierde la conciencia, toda la musculatura automáticamente deja de funcionar de forma adecuada. Aún cuando el sistema esté funcionando correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Yo no necesito tener una lesión. Puedo tener una pérdida de conciencia por una falta de irrigación en un momento determinado. Me baja un poco la presión arterial, no llega sangre a mi área motora, y entonces y a mis áreas de mantención de la conciencia, mis neuronas, nada, fallan un poco, me caigo redondo. El sistema, neurona del cerebro, neurona motora de la médula, músculo esquelético, está entero. Sin embargo, no puedo mantener la contracción muscular porque no tengo conciencia. Entonces, la conciencia, por un lado, me está mostrando esto, ¿no? Que la conciencia interviene en los movimientos voluntarios. Por otro lado, las lesiones de áreas de la corteza que modulan esta conciencia y que modulan estos movimientos, las lesiones esas se traducen en la falta absoluta de movilidad. Entonces, las áreas motoras son conscientes, el área motora primaria, perdón, es consciente, y entonces
inicia el impulso de contracción. Más adelante vamos a ver que eso que yo explico con 2 neuronas, en realidad tiene algunas cosas más, porque el movimiento es modulado constantemente por otros grupos de neuronas que lo perfeccionan al movimiento, de modo tal que el movimiento es lo que nosotros queremos. Porque en realidad el área motora inicia el movimiento, genera el movimiento, pero el área motora sola es muy torpe. Es muy torpe. Pero para el inicio y para la comprensión, y para la facilitación de la comprensión, decimos, primera neurona de la vía motora está en el cerebro, en el área motora, área 4 del cerebro, segunda neurona, motoneurona en la médula espinal o en el tronco encefálico, proyección de esa motoneurona a través de un axón que constituye un nervio, llegada a un músculo. Y en el músculo directamente el axón tiene que terminar en una fibra, no puede terminar en otra cosa. En este momento ustedes pueden pensar, bueno, pará, pero ¿qué quiere decir? ¿Que cada fibra muscular tiene que tener una neurona destinada para ella? Bueno, la realidad es que las neuronas, los axones, no terminan punto a punto en términos generales. Los axones se arborizan. O sea que por ahí el concepto que uno tiene de dibujito, el concepto de dibujito que por ahí se forma uno inicialmente cuando va estudiando, cuerpo neuronal, ¿no? Axón, músculo, ese dibujito no está del todo bien porque en realidad el dibujito tendría que ser así. Un axón arborizándose, un axón que se arboriza y termina en varias fibras musculares. En términos generales es lo que sucede. O sea que la realidad es que una neurona puede inervar una sola fibra, puede pasar, o 2 fibras, puede pasar. Pero en términos generales, la mayoría de los axones terminan en varias fibras. De hecho, cada neurona, con el grupo de fibras en la que termina, se llama unidad motora. ¿Está bien? Una unidad motora es un axón, un cuerpito motoneurona, su axón, la arborización de ese axón y todas las fibras musculares donde termina ese axón. ¿Está bien? Yo tomo todo eso y le llamo unidad motora. ¿Está bien? Una unidad motora. Bien, entonces tengo las unidades motoras como forma estructural del sistema de contracción muscular. Entonces tengo primera neurona en el cerebro, segunda neurona en la médula espinal, proyección a través de un nervio, llegada a un músculo órgano, distribución en fibras musculares de ese axón y fibra muscular propiamente dicha. Listo. Todo eso se llamó unidad motora. Bueno, en ese contexto es que yo estoy viendo acá un axón terminando sobre una fibra muscular directamente, es decir, sobre una célula muscular, ¿sí? Una fibra muscular o célula muscular. ¿Y qué estoy viendo acá? Veo entonces la membrana plasmática o sarcoplasmática, los tubos T que comunican esa membrana con el interior de la célula, pero no se meten en el interior de la célula, pero no en el citoplasma, sino que la membrana se mete formando un tubo. Ese tubo contacta con el retículo sarcoplásmico, que es como el retículo endoplásmico,
pero del músculo, porque dijimos que en idioma músculo todo es sarco, entonces el retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático, el tubo T, el retículo sarcoplasmático, y el retículo sarcoplasmático distribuido entre las fibras gruesas y finas, los filamentos gruesos y filamentos finos, que forman la unidad estructural que es el sarcómero. Entonces, la primera neurona se despolariza en el cerebro. Se despolariza por completa, llega hasta la médula, despolariza a la motoneurona. La motoneurona se despolariza completa y el axón llega hasta una fibra muscular. Le descarga al axón, cuando llega la despolarización al final del axón, el axón permite, por esa despolarización, que se escapen neurotransmisores, que son estas bolitas blancas, de dentro de unas vesículas que tiene el axón. ¿Está bien? Entonces el axón se despolariza y se produce liberación de neurotransmisores. Los neurotransmisores, que están acá, toman contacto con receptores que están en la célula efectora, que en este caso es el músculo. Entonces, despolarización del axón, liberación de neurotransmisores, contacto de neurotransmisores con el receptor, y ese contacto con el receptor, ¿qué genera? Genera un cambio en la membrana plasmática. Estos receptores están acoplados a canales de sodio, de modo tal que cuando el neurotransmisor se une al receptor, se abren canales de sodio. ¿Qué pasa con una célula cuando se le abren canales de sodio? Primero, ¿qué pasa con el sodio? Si yo abro canales de sodio en una célula, ¿qué pasa con el sodio? Entra. El sodio se cuela en la célula, porque el sodio siempre quiere entrar. Y si se abren los canales, se abrieron las puertas, el sodio se mete e invade la célula. Y cuando un ion positivo invade la célula, ¿qué pasa con la polaridad de la célula? La polaridad de la membrana. Se despolariza. Claro, se invierte la polaridad de membrana a lo que llamamos despolarización. ¿Sí? O sea que se produce una despolarización. Y esa despolarización de la membrana, se transmite a lo largo de toda la membrana, como se ve acá, como en saltitos. Acá le damos el nombre de impulso. ¿Está bien? Esa despolarización a través de toda la membrana. La despolarización de la membrana se transmite a lo largo de toda la membrana, como dije, y eso incluye los tubos T, que son membrana. Y la despolarización de los tubos T hace que se despolaricen las membranas del retículo sarcoplásmico. Y la despolarización del retículo sarcoplásmico implica que se abren canales de calcio. ¿Y qué pasa si se abren canales de calcio en cualquier membrana, ya sea la sarcoplásmica o la membrana plasmática? Si se abren canales de calcio, ¿qué creen que sucede? ¿Estás hablando de cualquier célula del cuerpo? Cualquier célula del cuerpo, si yo le abriera canales de calcio en su membrana, se los abro, en su membrana o en su retículo endoplásmico. Cualquiera de los dos vale, porque es exactamente lo mismo. Y esto siempre uno lo tiene que pensar en los mismos términos, vale siempre lo mismo. Lo tiene que pensar en los términos como con el sodio. Lo mismo. ¿Qué pasa si en el retículo sarcoplásmico o en la membrana abro canales de calcio? Y Lo el calcio mismo. siempre entra también. ¿Y por qué entra el calcio? Porque hay mucho en el En la sangre. intersticio, Bueno, la respuesta... por gradiente de concentración. La respuesta es por gradiente de concentración, porque lo correcto no es que hay mucho afuera ni adentro del retículo sarcoplásmico. La respuesta correcta es que en el citoplasma prácticamente no hay nada de calcio. Entonces, como no hay nada dentro del citoplasma prácticamente de calcio, si yo le abro una compuerta, sea del retículo sarcoplásmico o sea de la membrana plasmática, el calcio se mete desde afuera o se mete desde el retículo sarcoplásmico al citoplasma, pero siempre va para el citoplasma, porque siempre
la direccionalidad es de afuera hacia el citoplasma, porque el citoplasma no tiene nada de calcio. El citoplasma tiene una 10.000ª parte de calcio de lo que tiene el intersticio. Así que el intersticio no importa si tiene 1 milimol por litro, o 2, o 3. Adentro no hay nada. Entonces, lo mismo pasa con el retículo sarcoplásmico. Dentro del compartimiento retículo sarcoplásmico hay calcio. No importa si hay 1, 2 o 3. Siempre hay más que adentro del citoplasma. Por eso, cuando se abren las compuertas de calcio en el retículo sarcoplásmico o en la membrana, el calcio entra a la célula, entra al citoplasma, siempre. Por diferencia de concentración, de gradiente, por gradiente. Bien, perfecto. Entonces, la membrana se despolariza, cambia de polaridad, porque los neurotransmisores, en este caso el neurotransmisor se llama acetilcolina, la acetilcolina está acoplada a canales de sodio, entra el sodio a la célula, se despolariza toda la célula, y la despolarización en el retículo sarcoplásmico se transmite también, porque es una membrana, y el retículo sarcoplásmico, cuando se despolariza, activa canales de calcio voltaje dependiente. Los canales de calcio se abren y automáticamente el calcio cae dentro del citoplasma. A continuación, el calcio se une a la troponina. Se une a la troponina cambia su conformación espacial, se modifica la forma de la troponina y mueve a la tropomiosina. Y la tropomiosina estaba cubriendo espacios en la proteína actina, espacios que estaban destinados a que se una la cabeza de miosina. Entonces la cabeza de miosina tiene la opción de unirse a la actina, y cuando se une la cabeza de miosina a la actina, se hidroliza ATP y la cabeza de miosina se mueve, y eso mueve a la actina. Y a eso le llamo contracción muscular. Entonces se mueve estos pelitos que están acá, ¿está bien? Ahora están mirando para este lado, en este caso, todos los pelitos están inclinados hacia un lado, pero, porque acá está contraído, pero estos pelitos también estaban inclinados hacia el otro hacia un ratito. Estos pelitos estaban inclinados para el otro lado. Estos pelitos que están acá, por ejemplo, ese, antes estaba para el otro lado, estaba inclinado para allá. O sea, los pelitos que ahora están así, antes estaban así. Cuando se unieron a la actina, cambiaron de posición y se llevaron a la actina para este lado. Eso es lo que hicieron estos. Y estos de este otro lado hicieron lo contrario, trajeron la actina para este lado. La conclusión es que este extremo se acercó a este extremo. Contracción muscular. Inmediatamente que se produce la despolarización y entra calcio, el retículo sarcoplásmico inmediatamente empieza a meter el calcio de vuelta dentro del retículo. ¿Por qué? Porque el retículo está lleno de bombas de calcio. O sea, todo acá, como si fueran estos puntos, está lleno de bombas de calcio. ¿Por qué son bombas? Porque ahora hay que sacar contragradiente y gastar energía. Hay que sacar el calcio que está acá adentro y devolverlo acá. Entonces, se produce la despolarización, entra calcio a la célula. Pero el retículo sarcoplásmico es automático, nunca para. Lo saca de adentro de la célula del citoplasma. ¿Está bien? Y a eso le viene seguido ¿qué? Le viene seguido que al sacar el calcio, la troponina no puede unirse al calcio, vuelve a su conformación espacial previa, no desplaza la tropomiosina se vuelve a su lugar y desplaza a la actina, desplaza la miosina del sitio de unión a la actina. Conclusión, eso se llama relajación. ¿Está bien? Entonces viene la contracción y la relajación muscular. ¿Está bien? O sea que ahí está todo el ciclo. ¿Está bien? Todo el ciclo completo. Desde nuestra neurona hasta que se relajó el músculo.
Bien. La última parte es la que está explicada acá. Al llegar al terminal axonal, al llegar al terminal axonal, el potencial de acción, es decir, la despolarización, hace que las vesículas sinápticas liberen un neurotransmisor, que están las vesículas sinápticas, liberan un neurotransmisor, la acetilcolina, hacia la hendidura sináptica. Esta estimula receptores. Los receptores están acoplados a canales de sodio y se produce una despolarización. ¿Está bien? El impulso o despolarización de la célula se transmite a lo largo de toda la célula, incluyendo el retículo sarcoplásmico, siguiendo el sarcolema, que vendría a ser la membrana plasmática, o membrana sarcoplásmica. Se transmite la despolarización, se despolarizan los tubos T, y estos despolarizan al retículo sarcoplásmico, y por último se libera calcio entonces dentro de la célula. ¿Está bien? Se une a la troponina, desbloquea la tropomiosina, la tropomiosina descubre el sitio de la actina para unión de la miosina se mueve, hidroliza ATP, sarán, contracción muscular. Si tuviera que decir qué utilicé, nosotros ya tenemos la lista. ¿Qué utilicé acá? ¿Qué cosas utilicé? ¿Qué mediadores químicos se usaron? A ver, cuéntenme. Mediadores químicos, sustancias. Podría empezar en la neurona. Calcio. ¿Cómo? Sí. Empiezo en la Calcio. neurona. ¿Cómo? Empiezo en la neurona. Acetilcolina. Acetilcolina. Incluso antes de la acetilcolina podría decir el sodio para despolarizar la neurona. ¿Está bien? Ujú. Claro. De hecho, Total. las carencias de sodio en el plasma pueden asociarse con debilidad muscular. Bien, pero vamos a ponerle el sodio, lo dejamos aparte. Acetilcolina. Después, Calcio, troponina. el calcio, porque la acetilcolina sirvió para que entre calcio. Calcio. Bien. Y otra molécula más, después hablamos de lo fijo. Y otra molécula más que necesitamos. Acetilcolina, Fósforo, calcio y... fosfato. Bueno, el fosfato, pero no como Fósforo. fosfato. Sí, el fosfato, pero lo Como necesitamos como fósforo. ATP. Ah, claro. ¿Tiene? ATP. ¿De acuerdo? Sí. Lo usamos como ATP. Mm. Luego, para el caso del músculo, podemos decir otra molécula energética, ya que nombramos molécula energética, la creatina fosfato, que puede cederle un enlace de alta energía al ATP y viceversa, al ATP a la creatina fosfato, y entonces se puede guardar creatina fosfato, que tiene un enlace de alta energía, que cuando se rompe, regenera ATP, que a su vez se rompe, o sea, se hidroliza y mueve las cabezas de miosina. Bueno, y después tengo moléculas propias del músculo. ¿Qué moléculas tengo en el músculo que necesito para hacer la contracción muscular? Troponina. Tropomiosina. Troponina. Miosina. ¿Cómo? Troponina. Troponina, tropomiosina. Miosina. Actina y miosina. Actina, miosina, troponina, tropomiosina. Esas cuatro necesito. Si quieren, ponemos la titina como molécula para estabilizar el sarcómero. Pero bueno, tenemos esas cuatro seguro. ¿Está bien? O sea que ahí tengo lo que necesito. Y si quiero puedo agregar la fuente energética para formar ATP o creatina fosfato, que podría ser glucógeno, glucosa derivada de ese glucógeno, glucosa derivada de la sangre, que provenga directo de la sangre. ¿Está bien? Y ahí tengo entonces los mediadores químicos que ya habíamos mencionado en algún momento. Bien, contracción de músculo. ¿De dónde sale la energía? Ya habíamos contado. El ATP para los primeros segundos. ¿Está bien? Lo tengo que regenerar. Para regenerar ATP puedo usar la fosfocreatina. ¿Está bien? Porque el ATP se me transforma en ADP y para regenerarlo uso fosfocreatina que le transmite un fosfato con un enlace de alta energía al ADP y lo transforma de nuevo en ATP.
Y ese ATP es el que uso para la cabeza de miosina. Después hago la primera parte de la glucólisis anaeróbica. Uso glucosa y también regenero ATP, pero por poco tiempo. ¿Está bien? ¿De dónde saco la glucosa? La saco del glucógeno. ¿Está bien? Y luego, ciclo de Krebs. Glucosa que saco de la sangre. ¿Está bien? Habíamos contado deportistas de distinta índole, con distintos requerimientos de acuerdo a lo que utilicen como fuente energética. Bien. Nada, este lo dejamos. Eso es eficacia, no importa. En nuestro cuerpo existen básicamente dos tipos de fibras musculares. Las fibras rojas y las fibras blancas. Las fibras rojas y las fibras blancas no es que están separadas de los músculos. Todos los músculos tienen fibras rojas y fibras blancas. O sea que hay células musculares blancas, células musculares rojas, así se llaman. ¿Y qué características tienen estas? Bueno, hacemos una comparación y van a ver. Las fibras rojas tienen muchos vasos, por eso se les llama fibra roja. ¿Está bien? Son chiquitas, tienen mucha mioglobina adentro. La mioglobina es la molécula que transporta el oxígeno dentro de la célula. ¿Para qué se transporta oxígeno dentro de la célula? No todas las células tienen transportador de oxígeno, pero estas células lo tienen porque necesitan el oxígeno rápidamente. Hay momentos en que lo consumen muy rápidamente y necesitan un transportador. Bien, vasos muchos, célula chiquita, mucha mioglobina, mucha mitocondria y poco glucógeno. Esto me está diciendo cómo es el metabolismo de esta fibra. Me está diciendo muchos vasos. Quiere decir que esta fibra consume mucho oxígeno. Esta fibra consume mucho oxígeno. Y lo que me está diciendo también es que además de consumir mucho oxígeno, esta fibra utiliza directamente la glucosa desde la sangre. ¿Está bien? Lo que también me lo dice el hecho de que tenga poco glucógeno. No almacena glucógeno, porque la glucosa la toma directo de la sangre. ¿De dónde? De los vasos sanguíneos. Por eso hay muchos. También me dice que tiene muchas mitocondrias, lo que significa que tiene mucho metabolismo aeróbico. Y a su vez me dice que usa mucha mioglobina. Como usa mucho metabolismo aeróbico, ¿está bien? Entonces tiene mucha mioglobina. ¿Y por qué tiene mucha mioglobina? Porque resulta que la mioglobina es la que le transporta el oxígeno. ¿Está bien? Entonces, como la mioglobina le transporta el oxígeno, tiene mucha. ¿Está bien? Todo lo que me está diciendo esto. Y pequeña, porque ahora vamos a ver por qué es pequeña en relación a la blanca. La blanca, en cambio, tiene pocos vasos sanguíneos, pero tiene... ¿Por qué tiene pocos vasos sanguíneos? Porque no necesita tanta irrigación. Almacena su energía no en la glucosa que viene del vaso sanguíneo, sino que almacena la energía en el glucógeno. Eso le da más volumen a la fibra. Por eso las células son de tamaño grande. Además, estas fibras almacenan mucha creatinina. Tienen poca mioglobina porque no hacen tanto metabolismo aeróbico. Y entonces tienen menor cantidad de mioglobina. Y como hacen poco metabolismo aeróbico, tienen menos mitocondrias. ¿Qué deportista será este? Y de alto rendimiento. Bueno, los dos pueden ser de alto rendimiento. Pero ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Y por ejemplo, deportes pesados, o sea, lanzamiento deportes que requieren de mucha energía rápido y de, Perfecto. digamos... Mucha energía, poco tiempo. Uh-huh. Mucha energía, poco tiempo.
entonces no hace metabolismo aeróbico, el tipo hace todo anaeróbico. Por eso cuando uno dice, fulano está haciendo una